Magistrado prepara perdón a deuda millonaria a Samuel García, a multa millonaria. El fiscal y el presidente de la República se reunieron en privado y en Tamaulipas detuvieron a agentes con las manos en la masa. Bienvenidos al Caporal del 6 de septiembre. Comenzamos. Fuerte lluvia, diluvio cayó en la zona oriente de el Valle de México. Los municipios más afectados fueron Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coacalco y Tultitlán del Estado de México, estos municipios conurbados a la Ciudad de México. Las autoridades de Ecatepec informaron que en su municipio fallecieron 2 personas, una joven de 17 años por descarga de un rayo y un señor que fue arrastrado por la corriente de agua. Mira nada más. Atención con lo que ocurra en los próximos días en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en específico en esta semana y lo más probable el próximo jueves. Recordarás la sanción por 55 millones de pesos en contra que el INE le puso a Samuel García y a Movimiento Ciudadano por el hecho de considerar que los apoyos de la esposa de Samuel García, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, no fueron reportados como gastos de campaña cuando Samuel García era candidato a la gubernatura de Nuevo León. El INE consideró que debieron sumarse como gastos de campaña para que hubiera piso parejo con los demás contendientes. Bueno, este tema llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Samuel García impugnó y ha llegado hasta el tribunal. Y el proyecto de resolución a cargo del magistrado Indalfer Infante, pues ya ha comenzado a circular en medios informativos. Y señala que pues la propuesta es revocarle la multa millonaria a Samuel García y a Movimiento Ciudadano, justificando que el Instituto Nacional Electoral no tomó en consideración que la influencer es esposa del entonces candidato, por ello no debía cobrar por su apoyo. Se perfila que para esta semana se haga la votación, como te decía, el próximo jueves existe una fuerte posibilidad de que esto ocurra, así que hay que estar pendientes de lo que sucede en el Tribunal Electoral Federal. O Samuel García y Movimiento Ciudadano tendrán que pagar 55 millones de pesos de multa o no pagarán ni un centavo y prácticamente por el contrario, pues tendrán que recibir un usted disculpe por parte del INE. Todo depende de que ese proyecto de resolución llegue a ser votado en el pleno del tribunal. Atención con lo que tenga que decir el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina de mañana. Lo que estás viendo en pantalla en este momento es al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, saliendo de Palacio Nacional, donde hoy se reunió en privado con el presidente. Una reunión que no estaba programada en la agenda de ninguno de los dos. En la agenda pública que difunden a los medios de comunicación no venía asentada esta reunión. Se trata de la primera reunión privada tras el nombramiento de Alejandro Gertz Manero. Se habían visto en el contexto de otro tipo de reuniones de resoluciones con más personas. En esta ocasión fue el presidente y el fiscal. El fiscal, por cierto, llegó en un convoy conformado por camionetas blindadas, por motocicletas, y llegó luego de que terminó la conferencia matutina de este lunes. Son muchos los temas astillosos que preguntar en torno de esta reunión. Uno, por ejemplo, que el mismo presidente, el mismo López Obrador, ha pedido que la fiscalía le meta velocidad en algunas investigaciones como los casos de César Duarte y de Ayotzinapa. Y otro,
es que ha quedado también en entredicho la autonomía de la Fiscalía, luego de que el presidente en varias ocasiones ha pedido que se haga pública información de investigaciones a cargo de la Fiscalía y en cuestión de horas la Fiscalía emite versiones públicas de esas indagatorias solicitadas por el presidente de la República. Pedirle a la Fiscalía pues que ayude más. El fiscal Alejandro Gertz Manero es un hombre íntegro, es una gente recta, honesta, le tengo confianza. Lo conozco y sé que es incorruptible. Lo que siento, y lo comento de manera respetuosa y fraterna, es que hace falta más acción, empujar más el elefante. Agradezco a Claudio Ávila por el superchat. Por cierto, y hablando de la Fiscalía General de la República, hoy el primer tribunal colegiado de Tamaulipas le negó echar abajo un amparo a la misma Fiscalía que impide que sea detenido el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Es decir, la Fiscalía pidió que se elimine ese amparo que tiene Cabeza de Vaca para que finalmente lo puedan detener, pero el primer tribunal colegiado ratificó el amparo a Cabeza de Vaca, que recordemos que hay una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Y también agradezco a Ruth Barrera por su apoyo. Ya entrados en Tamaulipas, como habrás notado, este video no trata sobre delincuentes, sino sobre las autoridades, aunque a veces es difícil saber en dónde acaba la autoridad y empieza el delincuente. Quiero seguir bajo la misma línea en los siguientes temas que te voy a exponer en este video y me voy acercando precisamente al tema principal. El 13 de julio de este año te traje a este canal este video que estás viendo en pantalla, la imagen miniatura. Se trató sobre José Alfredo Hernández, alias Comandante Calamardo, acusado de ser uno de los líderes del Cártel del Golfo, quien había sido detenido en Tamaulipas, pero hombres armados lo liberaron en instalaciones de la policía ministerial, prácticamente a unas horas de su detención. Por este hecho, varios agentes fueron detenidos, acusados de complicidad con estos delincuentes. Te voy a dejar el link de ese video en la descripción de esta transmisión por si quieres conocer la historia completa, que es verdaderamente increíble. Esto ocurrió en Tamaulipas. Bueno, este fin de semana fue informada la muerte del comandante Calamardo, de esa persona a la que rescataron, de esa persona de la que te hablé del rescate, en un enfrentamiento con el ejército en los límites de Camargo y Díaz Ordaz, también en el municipio de Tamaulipas. La muerte, en este caso producto de un enfrentamiento, fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, como lo estás viendo en pantalla. Y nos quedamos en Tamaulipas, y nos quedamos en Díaz Ordaz, en donde ocurrió justo este enfrentamiento, bueno, en los límites con el municipio vecino, pero me quedo en Díaz Ordaz. En una de esas historias en donde, como te decía, no se sabe en dónde acaba la autoridad y empieza el delincuente, y viceversa, en dónde acaba el delincuente y empieza la autoridad. El pasado viernes y sábado, la Policía del Estado de Tamaulipas hizo operativos en municipios fronterizos, en Miguel Alemán, en Camargo y en Díaz Ordaz. Luego de 5 incursiones, de 5 operativos, aseguraron en total 6 radios, 8 autos, 25 armas, 35 chalecos antibalas, más de 21,000 balas de varios calibres, 710 cargadores, 191 kilos de hierba verde. Pero fue en el municipio de Díaz Ordaz donde los policías estatales arrestaron a 4 personas. 4 personas que trabajaban en tránsito y protección civil. 4 agentes de tránsito y protección civil del municipio de Díaz Ordaz. Y los acusan de trabajar, de operar
para la delincuencia organizada. En ese mismo operativo les aseguraron vehículos con blindaje artesanal, esos camiones monstruo, como se les suele decir, cartuchos, balas, 1600 balas, armas largas, cargadores, radios, chalecos antibalas, incluso ponchallantas, esos que suelen utilizar principalmente para hacer bloqueos, lo que comúnmente llamamos narcobloqueos. Ahora bien, lo que ves en pantalla en este momento justo es parte de lo asegurado en estos operativos. Vaya cosa, ¿en dónde acaba la autoridad y en dónde empieza el delincuente? Así las cosas en Tamaulipas. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana con más información.